pasado, de Mensis, ayer y hoy. Una palabra que viene del latín, de superamus, que quiere decir soberano, le da pie para que después con el sufijo la se transforme en soberanía, una palabra muy usada y poco ejecutada, sobre todo en nuestro país. La declamación de la soberanía se ha hecho muchas veces y el ejercicio pleno de la soberanía, es decir, de la determinación que significa ser soberano, ocurrió muy pocas veces. En esos momentos, en esos ratos donde la Argentina fue soberana, se puede instalar para todos los tiempos que la lucha por la soberanía es la lucha permanente de los pueblos. De cada pueblo lucha por su propia soberanía, porque la soberanía comprende tres cosas fundamentales: el territorio, el pueblo y además el poder. Entonces, para ser soberanos, se tiene que preservar el territorio, se tiene que preservar al pueblo y se tiene que tener ese poder necesario que es la soberanía, que es el ser soberano priva sobre todo lo demás. Y sin soberanía política no puede haber nunca independencia económica. Y sin independencia económica no se puede realizar ninguna clase de justicia social. Cuando en la Argentina la claudicación hizo que se pierda la soberanía política, nosotros hemos perdido absolutamente el otro objetivo, que era la independencia económica, y pasamos a ser dependientes económicos, lo que nos hace perder la soberanía jurídica y todas las demás soberanías que son en la escala menor, que están, digamos, cubiertas por la soberanía nacional. Y cuando ahora está por venir el G20, es decir, donde vienen los dueños del mundo, los que ellos ejercen su propia soberanía territorial de su propio pueblo y ejercen el poder porque son potencias, y nosotros tenemos un gobierno exactamente a la inversa, que se abre para la importación, que no cuida para nada defender la jurisprudencia nacional y que entrega a tribunales extranjeros las determinaciones. Esta claudicación, que es consecuencia de otras claudicaciones de otros tiempos, hace que la Argentina esté empantanada en una situación de no saber muy bien de qué se trata la soberanía nacional. Y si nos metemos de lleno en nuestra propia historia, obsérvese que por un hecho heroico, por un hecho, digamos, para que nos pongamos en el contexto, militarmente hablando, de decirle a las dos potencias más importantes del mundo, a Francia y a Gran Bretaña en aquella época, un grupo de criollos, sabiendo que iban a perder esa batalla, igual se inmolaron en una demostración que esta tierra era irredenta y que tenía dueño, y que ese dueño era su pueblo, el pueblo argentino. Claro, esto fue una derrota militar, pero fue un triunfo diplomático. Es decir, que nuestra soberanía nacional tiene una fecha, que es hoy, el 20 de noviembre, que está marcada por una derrota, pero una derrota militar y un triunfo absolutamente notable en el valor espiritual y en el coraje de aquellos que sabían que no podían porque estaban siendo vencidos por fuerzas superiores, pero igual opusieron resistencia. Y había en el país, porque el título de gobernador era el que tenía además el ejercicio de las relaciones exteriores de la Argentina, había en el país un gobernador como Juan Manuel de Rosas que estuvo dispuesto a dar lo que había que dar para resistir a ese avance extranjero. Obviamente, la historia que se escribió después de Cassero, la historia unitaria, la historia liberal, no iban a querer contar ni siquiera la reivindicación de esta fecha. Y fue el nacionalismo que durante muchos años conmemoró con prohibiciones y casi con grupitos minúsculos el 20 de noviembre hasta que después se estableció en ley, y luego hubo gobiernos que asumieron el protagonismo de homenajear como corresponde. Pero ya inmediatamente nomás, con la aparición de este gobierno de Cambiemos, ya no se conmemora hoy el feriado, sino que se hace un día turístico y se lo pasó al día de ayer, cosa de que no sepamos muy bien de qué se trata el Día de la Soberanía Nacional. ¿Y saben por qué? Porque ocurren cosas, y estas cosas están vinculadas a las logias que
que trabajan de adentro y que hacen que se pierda, en favor del internacionalismo, en favor de otras cosas, la soberanía nacional. Una vieja grabación nos va a ubicar en esta realidad. La masonería argentina está en un proceso de expansión. Las nuevas autoridades han iniciado un proceso de vinculación intrapaís y con los países hermanos a los fines de estrechar lazos fraternales y consolidar la presencia masónica. En este momento el partido de gobierno tiene varios ministros, secretarios y hay jueces y diputados, senadores que son masones, y estamos trabajando para poder plasmar en la gestión los valores masónicos. La Argentina supo tener muchos presidentes masones hasta la década del 40 y después entró en un proceso complejo que casi la divide, y con la reunificación se comenzó un proceso nuevo para impulsar a los hermanos a la paz política, para que lleven los valores de la masonería a la política y por ende al pueblo. Estoy muy honrado de tener la presencia del gran maestre de la masonería haitiana, del Gran Oriente de Haití, que me ha recibido fraternalmente. Es un honor y un gusto traerle los saludos de nuestro gran maestre Nicolás Breglia, del Gran Oriente de Argentina, y obviamente un saludo fraternal del presidente Mauricio Macri para todo el pueblo. Este señor que terminan de escuchar ustedes es un diputado nacional que se llama Carlos Gastón Romá, de Tierra del Fuego de Cambiemos, que confiesa que en este gobierno de Macri hay varios ministros masones, y además lleva un fraternal saludo del presidente de la Nación hacia el representante de la masonería haitiana, el país más pobre de América, que también está soyugado, aunque ahí la francmasonería se quedó más que con el manejo que la Logia de Londres, pero de cualquier manera los masones han hecho permanentemente cultivo de la política argentina que miraba hacia afuera. Fíjense lo que dice. En el 40 estuvimos a punto de disolvernos. Claro, ¿cómo no iban a estar a punto de eso si apareció el peronismo? Y por eso, cuando ellos hablan 70 años para atrás, están hablando porque saben que 70 años para atrás empezó la enseñanza religiosa en las escuelas impuesta por Perón, empezó, entre otras cosas, la posibilidad de que las logias no tuvieran la misma capacidad operativa porque en el gobierno no estaban, y sin embargo, ya en el último gobierno de Perón, hasta el mismísimo vicepresidente de la Nación era masón, y así no fue cuando después Alberto Teixeira, el marino, masón, declaraba en contra del propio Perón en la fusiladora del 55. Se trata de esto, se trata que de adentro las logias trabajan para también engañarnos, y en todos los partidos políticos están inquestados los que trabajan para el poder británico, los que trabajan para el eje del mal, los que trabajan para otras cosas que nosotros a veces no terminamos de entender, y entonces la pérdida de la soberanía en el ejercicio político diario se hace porque estas logias existen, están y gobiernan la Argentina casi en forma permanente. Claro, hubo una excepción. Por eso lo quieren meter en la bolsa San Martín, diciendo que es masón por la logia Lautaro, cosa que no es cierto. Por eso lo meten a Rosas en una cuestión de dictador y de dictadura. Lo metieron a Perón como de dictador y dictadura, porque saben que la trilogía de San Martín, Rosas y Perón se opuso, con aquel nacimiento de Saavedra en la primera junta, a todo ese otro pensamiento que vino de afuera y que a través de las logias trabajó para los ingleses y sigue trabajando. A confesión de prueba, hace muy poco a necesidad de relevamiento, un masón, diputado de la Nación de Cambiemos, confiesa que este gobierno está lleno de masones.